está. Vamos a empezar, si le parece, Alina. Claro que sí. Amigos de Equipo Noticias, gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos la grata compañía desde la Ciudad de México, desde la capital del país, de Alina Sánchez, hija del legendario y gran cantautor mexicano Cuco Sánchez, oriundo de Altamira, Tamaulipas, orgullosamente sur tamaulipeco, y que puso y sigue poniendo con su legado el nombre de México muy alto a nivel mundial. Alina, muchas gracias por aceptar esta charla, por la oportunidad que nos brinda de conocer un poquito más de la vida y de la obra de su señor padre, don Cuco Sánchez. Bienvenida. Bye, pues muchísimas gracias, Flavio, a ustedes de que me dan este espacio para poder continuar festejando a mi papá en su pues natalicio número 100, su fecha de natalicio número 100. Y yo hablo de festejarlo en presente porque yo pienso que aunque él ya se partió desde el año 2000, 20 años ya, su obra sigue vigente, su obra se sigue grabando en la actualidad. Y para mí la obra de un compositor, pues es su alma. Entonces sigue con nosotros, sigue vigente definitivamente. Hace 20 años que se nos fue, sin embargo, pues el legado va a permanecer por siempre, porque son canciones que se llevan en el alma y que recurrentemente las escuchamos en radio, básicamente cuando son esos días de enaltecer lo patrio, ¿no? Que es cuando más suenan las canciones de Cuco Sánchez. Pero bueno, quienes habitamos el sur de Tamaulipas, quienes vivimos en Tampico, en Madero, en Altamira en particular, pues lo llevamos siempre. Tan solo recordar el Mil Amores es remontarnos a Cuco y es el himno prácticamente del municipio de Altamira. Platíquenos, Alina, cómo era Cuco en la casa, como padre, como esposo, como amigo. Mira, mi papá no tuvo muchos amigos, dijéramos, como una persona normal, así, que tiene la oportunidad de poder visitar y de reunirse con sus amigos frecuentemente, ya que él tenía que hacer giras muy largas o tenía que, fíjese, trabajó por 17 años en un lugar que se llamaba el Bar Zafiro del Hotel Presidente en la Ciudad de México, en un lugar que antes era muy importante para el turismo, que era la zona rosa. Entonces, pues no tenía, por decir, muchos amigos, pero sí tenía amigos, o sea, sí era amigo. Por ejemplo, yo le puedo platicar que en la casa a veces había unas bohemias preciosísimas cuando el grupo de José Alfredo Jiménez, Tomás Méndez, el Charro Avitia, el queridísimo Chava Flores, mi papá, coincidían en fechas en México y era una delicia porque además las esposas también cantaban. Entonces, pues era escuchar horas, canciones maravillosas de sus propias autorías. Así es de que sí, ese grupo yo no lo olvido y a la fecha tenemos pues la herencia que tenemos los herederos de esa amistad de nuestros padres. Fue un padre comprensivo. Lo que a él le importaba más era que nosotros tuviéramos una manera de enfrentar la vida, que tuviéramos una buena educación, una buena formación para profesional y que pudiéramos enfrentar la vida con nuestros propios esfuerzos. Nunca fuimos niños de que quiero esto y a capricho y ahí sí te lo doy. Y ahora quiero un coche nuevo. Ah, no, pues ahora quiero cambiarlo. No, yo empecé a trabajar muy joven, mis hermanos también, y gracias a Dios nos enseñó
porque él sabía que los padres no están vivos para toda la vida y que a veces se convierten en muletas. Y cuando se pierden las muletas es difícil levantarse, ¿no? Entonces, sí, yo lo admiro muchísimo porque me enseñó a ser una persona administrada, a ser una persona cuidadosa, a no tener deudas. Mi papá no tuvo deudas nunca. Él sí pagaba si compraba una casa donde vivíamos, la iba pagando porque tampoco es que tuvo así para comprar en efectivo casas y casas, ¿no? Pero fuera de eso, que estaba como otra persona podría haber sido la renta, nunca tuvo deudas, nunca tuvo tarjeta de crédito. O sea, era una persona muy cuidadosa en ese sentido y eso lo aprendimos y nos ha ayudado muchísimo. Como esposo, pues fue un hombre que de verdad, desde que se casaron, para él lo más importante era poder ser pues como antes se aprendían los hombres, ¿no? Que eran el respaldo de la casa, tanto económico como para los problemas, como para pagar la luz, el agua, el teléfono. O sea, el hombre era el que era la principal estructura para mantener un hogar. Entonces nos dio escuela, nos dio educación, por supuesto que nos dio a cada uno conforme íbamos creciendo un coche, por supuesto que nos dio viajes, pero no de manera exagerada. Por ejemplo, yo tuve un viaje cuando cumplí 15 años y luego tuve la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos, pero porque era cuestión de estudio, ¿sí? Y entonces yo eso lo admiro y como esposo, pues bueno, mi mamá nunca se preocupó en cuestiones económicas porque mi papá se preocupaba realmente por ser el sostén de la casa. Fue un hombre que le gustaba llevar serenata, entonces era muy bonito que escuchar las serenatas en la noche, que yo siempre quería que hubieran sido para mí y siempre eran para mi mamá. Y el día que a mí me llevó serenata, pues mi mamá, ¿qué se siente? Ah, no, pues ahora me toca a mí ser a quien le llevamos me llevaron la serenata, ¿no? Entonces sí, son recuerdos hermosos, porque son recuerdos que yo tengo desde que tengo conciencia. Fue muy, bueno, lo expresaba en sus letras, ¿no? Y precisamente de sus letras eran profundas, sencillas a la vez, una discografía inmensa, la de Cuco, pero mostraban precisamente esa sencillez de la persona que era y a veces y nos demostraba con ello que no, a veces es necesario decir tanta palabra tan rebuscada para expresar una idea tan sencilla como, por ejemplo, para expresar el amor, ¿no? Sí, yo digo de las letras de mi papá que de donde venía él y la falta de escuela, tampoco tuvo un vocabulario muy elevado, pero tuvo vivencias muy fuertes. Entonces, para mí, mi papá supo cómo expresar emociones, pero sentimientos profundos. Y hay letras que uno no se explica. Por ejemplo, hay una canción hermosa que hace 1 año y medio, 2 años, me llegó de unos niños filipinos que radican en París, que se llama... ¿No me escucha? Ahí está. Sí, ¿Ya? de repente como que se bloqueó ahí el sonido. Son letras muy sencillas, pero que expresan un sentimiento profundo. Hay una canción que se llama Bonito Santo, y estos niños filipinos la grabaron hace como 2 años,
en español, y dice, qué bonito siento cuando estoy contigo. Es simplísima la letra. Qué bonito siento si estoy a tu lado. Pero esa canción tiene más de 70 años. Y estos niños son niños de menos de 10 años. Pero la melodía la viste y el resto de la letra, ¿verdad? Entonces, y mi papá usaba muchas metáforas. Hablaba del aire, hablaba del viento, porque su escuela, él era muy analítico. Y cuando fue pastorcito, que lo fue desde muy niño, él cuando pastoreaba, pues tenía la oportunidad de observar la naturaleza, de escuchar a las aves, de ver el campo, los animales, sentarse sobre una piedra, tropezarse con una piedra. Entonces, todo este lenguaje es el que mi papá comenzó a usar mucho en sus letras. Así es. ¿Verdad? Porque eran realmente canciones campiranas. En ese momento se escuchaban mucho la canción campirana y mi papá pues tuvo mucho éxito a partir de eso. Y a partir también de frases muy, muy sencillas, muy coloquiales, muy nuestras, ¿no? Como, pues no soy monedita de oro, grítenme Casi piedras no le del campo. escucho tampoco. Le decía que también tomaba o retomaba y le daba forma a sus canciones con frases muy, muy coloquiales, muy sencillas, muy nuestras, como quizá no soy monedita de oro, ¿no? Y de ahí surge toda una canción que hasta la fecha pues la seguimos cantando en las reuniones, La cama de piedra, grítenme piedras del campo, ¿no? Vaya, son letras que sí, muy sencillas, pero encierran a la vez una idea tan profunda que se le daba tan fácil a él escribirlas y también interpretarlas con ese peculiar estilo que tenía Cuco Sánchez. Sí, más bien se han utilizado las frases de sus canciones para incluirlas en nuestro lenguaje cotidiano. También la frase de arrieros somos, ¿no? Entonces, y en el camino andamos. Fíjese, ¿cuánto nos dice esa frase? Sí. Nos dice muchísimo, ¿no? Tienen mensaje. Y sí, son canciones que de verdad a mí me sorprenden la edad que tienen y que a la fecha siguen vigentes. Y de las casi 300 canciones que tiene grabadas y registradas, pues unas 50, 60 siguen grabándose alrededor del mundo. Ahorita estamos escuchando, no sé si usted ya vio el video de Carla Lazo, que también es maderense, orgullosa tamaulipeca, haciendo un dueto maravilloso con Cuco Sánchez. Un trabajo hermosísimo que les llevó mucho, de verdad, mucho trabajo, pero pues ella es una chamaca muy joven. Entonces es una manera de preservar lo que es el acervo de la historia musical de México. Así es. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Carla y precisamente nos platicaba de la complejidad que fue el ensamblar las voces, los ritmos, los sonidos, porque hablamos de generaciones, o más bien de un archivo audiográfico que ya data de muchos años y ensamblarlo con las nuevas técnicas sí fue una labor titánica, pero quedó un producto extraordinario que ya lo tuvimos aquí la oportunidad de transmitirlo a través de Cubo Noticias. Y bueno, hablamos entonces de esta serie también de homenajes, ¿no? Que se le están brindando a su papá en este centenario de su nacimiento en el municipio de Altamira, que es la ciudad natal de Cuco. Se le rindió un homenaje toda la semana. Se está llevando a cabo una serie de actividades culturales, obviamente enmarcadas dentro de esta situación que estamos padeciendo actualmente, la pandemia, con público limitado, más eventos a la distancia. Sin embargo, pues queda ahí también, ¿no? Como parte
de una serie de homenajes que a nivel nacional se le están brindando. Por ahí vimos que la Hora Nacional dedicó un fragmento a la memoria de su papá. Muchas plataformas sociales están uniéndose en este homenaje virtual que se le está rindiendo al gran Cuco Sánchez, lo que nos habla de la magnitud de su obra, pero también nos habla de que la música, además de pasar fronteras, también traspasa generaciones. Los chavos de hoy en día cantan y beben acompañados con la música de Cuco. Sí, con la música es que fue una época de grandes compositores. Ellos escribían una historia y la musicalizaban. O sea, la canción tenía una historia. La canción tenía un principio y un fin. Así es. No era solamente un ritmo y una frase repetida. Entonces, por supuesto que los jóvenes, pues hay jóvenes muy talentosos que saben apreciar lo que es las buenas composiciones. No solo de mi padre, sino de toda esa época. El otro día, Darío, quien trabaja en la Sociedad de Autores y Compositores de México, como se llama el Catálogo de Oro, el Catálogo de Oro son donde están los compositores que han trascendido, que se siguen grabando, y entre ellos está mi papá, y él hizo una frase muy bonita en donde hablaba de mi papá diciendo que tanto trabajó en su vida para pertenecer al Catálogo de Oro, aunque aún no lo supiera. Y sí, así es efectivamente. Y esto se debe a la trascendencia de la obra, efectivamente. Así es, y seguirá escuchándose porque es una obra preciosísima y además que no tiene edad. En cualquier momento, en cualquier temporada que se ponga, se siente, ¿no? Llega porque como lo acaba de decir, son melodías, además de sencillas, pero que interpretan toda una historia, cosa Sí. que desafortunadamente en muchos géneros se ha ido perdiendo con el paso de las generaciones. Y hablando de estas historias, Alina, platíquenos, si usted gusta, para no extendernos tanto, un par de canciones significativas de su papá que hayan tenido esa historia detrás para que quienes las escuchemos ahora con sentido, con ese realismo que tuvo Don Cuco para arrastrar la pluma y componer esas bellísimas canciones. Pues con mucho gusto. Uy, este, podría platicarle muchas, pero le voy a platicar dos por el tiempo. Tenemos Anillo de Compromiso. Esta canción acaba de cumplir en el mes de abril 70 años. Lo sé, no porque se crea que tengo muy buena memoria, porque esta canción, cuando se casaron al año, tuvieron a mi hermano mayor, pero mi papá no era Cuco Sánchez, ¿eh? Mi papá todavía estaba tratando de darse a conocer. Entonces no tenía mi papá para pagar el hospital. Cuando le ofrecen le piden una canción para una película y mi papá, al ver el tema de la película, escribe Anillo de Compromiso. Mi papá no le había dado a mi mamá un anillo de compromiso. Tuvo su anillo de bodas, pero no el de compromiso. Entonces mi papá compone la canción, le pone anillo de compromiso, escribiendo ahí, sabiendo nosotros lo que significa la canción, ¿verdad? Claro. Y les la entrega y les pide que se la paguen. Y les explica la situación, tiene que sacar del hospital a su esposa. Entonces mi papá llega y le dice a mi mamá, mira viejita, ya tengo para sacarte del hospital. Me pidieron una canción, compuse esta y le puse Anillo de Compromiso, porque qué mejor anillo que nuestro hijo que nos unirá para toda la vida. Así es de que Qué preciosa historia, ¿eh? Es una historia muy bonita. Muy bonita, muy Y, bella. y fíjese, esa canción la acaba de grabar Carla Lazo con el nieto de Jorge Negrete, Rafael Jorge Negrete. Jorge Negrete. A los 70 años de nacida la canción, ¿cómo ve?
y con un sentimiento muy personal, ¿no? El anillo de compromiso que ahora seguramente quienes nos escuchan, quienes nos ven, le van a dar un sentido distinto, ¿no? A la canción, ya Exacto. conociendo esa historia tan profunda, tan íntima de Cuco Sánchez y su mamá. Sí, sí, por supuesto. Pues aquí le va otra. Fallaste corazón. Esa sí llega. Pero fíjese, me sorprende que tiene que ver con sus hijos a fin de cuentas, porque después de que nació mi hermano mayor, Alejandro Sánchez, mi mamá perdió un producto, porque mi mamá tenía sangre RH negativa. Entonces, se embaraza de mí y el médico le dice que tiene que guardar absoluto silencio, sobre todo porque ya había perdido un producto. Entonces, pues mi mamá ya tenía a mi hermano mayor, que es 2 años mayor que yo, 3 años, y no tenía asistencia en su casa. Ella era la que hacía todo, y cuidaba bebé, y comida, y casa, y todo. Entonces, mis abuelitos sí tenían una muy buena posición económica, y tenían una casa en Acapulco. Entonces le dijeron a mi papá, le pidieron permiso, porque entonces ya cuando te casabas, los papás, aunque fueran tus papás, le pedían permiso al esposo. Entonces le pidieron permiso a mi papá de llevarse a mi mamá a su casa de Acapulco. Le dijeron, ahí tenemos quien ayude en la casa, ahí vamos a cuidar a Alejandro, y ahí vamos a cuidar a Matecha para que no se mueva. Y pues mi papá, sabiendo que él no podía ofrecer más, lo aceptó. Entonces mi mamá se fue a Acapulco. Y eso a mi papá pues le dio, fue una afrenta muy fuerte, porque era como decirle, no puedes, ¿no? Y él escribe Fallaste corazón a su propio corazón, a sí mismo. Escribe la canción, se la manda a mi mamá en carta, se la manda con mi abuelito, y le pide que ella le ponga el nombre. Yo digo que ella le puso el nombre y la bendijo, porque ha sido pues es su canción ícono, Así ¿verdad? es. Y esa canción pues tiene 67 años. ¿Cómo ve? Una historia totalmente distinta y distante a como la interpretamos en las reuniones que llevamos a cabo entre amigos, ¿no? Y entre familia, porque siempre pues, nos imaginamos tal vez otras cosas, ¿no? Sí, es como la mayoría de quien la canta, se la canta a alguien más, Así es, no se la canta a sí mismo, ¿no? así Y es. él la escribió para sí mismo, y yo tengo esa carta. El original, es maravilloso. Un tesoro invaluable seguramente el que tiene ahí como Así recuerdo es. de su papá para con su mamá. A ver, una más, écheme otra historia de alguna otra canción. Ah, pero es que esa sí está bien larga, ¿cómo ve? Bueno, no le cuento otra. Sí, es que la de No soy monedita de oro. Ajá. Uy, no, pues es la historia de mis papás, pero se la voy a A tratar de ver, resumir. a ver, resumidita. Mi mamá, mis abuelitos, ellos tenían, bueno, mi abuelito tenía un aserradero en Chiapas, Ajá. y tenía el contrato con Ferrocarriles de México de todos los durmientes, o sea que tenía una posición económica muy solvente. Ajá. Vivían en una de las colonias más, de esta época, pues más importantes en la Ciudad de México, que eran Las Lomas. Y mi papá, pues empezaba, traía la guitarra y tenía un trajecito que no era de charro, pero era más bien de ranchero, y pero ya empezaba a colocar sus canciones, ya Ujú. cantaba en el radio, y en esa época se conocían a los artistas en las estaciones de radio, porque ellos cantaban en vivo, y las muchachas iban a conocer a sus artistas, porque no habían
lo que hay ahora de que pueden ir miles a ver a un artista. Sí. Entonces mi mamá fue a la XCW y canta a mi papá una canción que se llama Yo maté a Juan Charrasqueado. Mi mamá era reina de los charros y la cantaba. Entonces se acercó y le dijo, perdone, ¿quién es el autor de esta canción? Porque yo la canto. Y le dijo mi papá, a sus órdenes. Ay, no me diga, qué maravilla, oiga, va a ser santo de mi mamá. Me gustaría que fuera. Le dio la dirección y todos se despidieron. Y mi papá creyó que lo habían contratado. Pues estaba muy contento. Y yo digo, pues que sí lo contrataron, pero para toda la vida. Definitivamente. Entonces, mi abuelito era charro de caballo, de coleadas, de lazo, de todo, ¿no? Y mi papá, pues le digo, él pesaba. Entonces mi abuelito decía que ese charro, o sea, no veían que le estaba haciendo perder el tiempo con los pretendientes a mi mamá, pero se enamoraron de verdad. Entonces mi mamá escucha que mi abuelita está hablando con una amiga y le dice, pues ya vamos a mandar a Matechita a estudiar a Estados Unidos, a ver si así deja el tal Cuco. Y entonces mi mamá le habla a mi papá y le dice, pues, ¿qué crees, Cuquito? Que me dije, oí esto y esto y esto. Y mi papá le dijo, no, pues, mañana yo tengo unos amigos en la delegación Magdalena Contreras. Mañana cuando vayas a la escuela, dile a Laura, tu amiga, que vaya contigo y nos vamos a casar. Y así lo hicieron. Se fueron a casar y regresaron y le dijo mi papá, mi abuelito, pues mire, nos acabamos de casar. Aquí está Matecha, aquí está el acta de matrimonio. Cuando ustedes nos autoricen, nos casamos por la iglesia. Pues ya no tuvieron otra. Ya no Pero hubo entonces, remedio. así dice la canción, no soy monedita de oro para caer bien a todos. O sea, a mis abuelitos no les caía bien. ¿Sí? Y esa potranca fina, pues esa potranca fina era mi mamá. ¿Sí? Y que te hago perder el tiempo. O sea, viene dentro de la letra toda esa Toda la historia. historia. ¿Sí? Pero que nadie se imagina. No, no, es algo inédito, ¿no? Solamente, El conocerla. solamente el que le cuenta la historia o que nosotros la supimos, entendemos lo que le dijo mi papá en esa canción. ¿No? Y yo creo que las más de 300 registradas, las más de 300 canciones, tienen su historia. Tienen su historia y yo creo que la gran mayoría, usted no me dejará mentir, de ellas fueron vivencias de su papá, la gran mayoría, y no fueron canciones, muchas de ellas de encargo, ¿no? Porque No. se siente ese sentimiento, esa emoción en cada una de sus interpretaciones. Alina, hace pues ya 100 años que la humanidad nos obsequiaron a la humanidad más bien un talento que fue su Sí. papá. Esta semana ha habido una serie de homenajes en muchas partes del país. Para ustedes, sus hijos, ¿cómo han vivido este centenario del nacimiento de Cuco Sánchez y qué significa para ustedes que todo México recuerde la obra y recuerde la vida de su papá? Ay, pues para mí es una enorme satisfacción porque efectivamente he llevado, pues muchas sorpresas me han llamado de muchos lugares, pero con amor. O sea, yo no he sentido ni una sola entrevista de compromiso de la persona que me llama. Todos me han cantado por lo menos un pedacito de una canción o de más de una. Estamos en muchos lugares. Carla está en Francia, se están haciendo homenajes allá en Francia, en España, en Chile, Argentina, Perú, o sea, internacional. Así Pero es. lo que más agradezco de verdad, es el amor que le tienen en su tierra.
el amor que le tienen en Tamaulipas y especialmente, pues obviamente en Altamira, porque eso me lo hacen sentir como un abrazo, porque ustedes son maravillosos. Yo digo que, porque ustedes son uno, o sea, sí es cierto que es Altamira, Ciudad Madero y Tampico, pero aquí en la Ciudad de México serían 3 colonias grandes, Así es. ¿verdad? Están muy cerca, entonces son todos uno. Y como dice mi papá en uno de sus guapangos, son puro corazón, son puro amor. Y tiene más guapangos en donde menciona tanto a Tamaulipas como a Altamira, como ser altamirense, como ser tamaulipeco. Y ese orgullo lo llevó alrededor del mundo en los lugares en los que él tuvo la oportunidad de viajar. Y sin Así es duda de que, que, sí, digan. no, continúe. ¿No? Y sin duda que ese amor, que ese reconocimiento que tenemos y admiración que tenemos para Cuco Sánchez se ha reflejado en los últimos años con una serie de homenajes muy significativos. Hace algunos años, por iniciativa del gobierno del estado, hubo un homenaje estatal a Cuco Sí. Sánchez. Todo el mes de mayo le rindió tributo en cada uno de los 43 municipios de Tamaulipas. Fue el mes de Cuco Sánchez, el año de Cuco Sánchez, como un orgullo no nada más altamirense, un orgullo tamaulipeco, que sirvió incluso para que en Altamira se instalara una estatua, un monumento, porque muchos altamirenses, tan pequeños maderenses, de las nuevas generaciones sobre todo, pues desconocen parte de esa historia. Tal vez conocen la obra de Cuco Sánchez, conocen sus canciones, conocen sus éxitos, pero muchos tal vez desconozcan que Cuco Sánchez, por circunstancias, por lo que sea, nació en Altamira, es tamaulipeco y orgullosamente lo llevamos, lo mostramos y ese homenaje en particular tuvo, supongo yo, un significado muy especial para todos ustedes. Fue un homenaje tan emotivo cada día, porque el simple hecho de salir por las calles y ver los grafitis con la imagen de mi papá, con frases de sus canciones, no de una, a veces repetidos, de fallaste de corazón, un corazón roto, o del cielo cae una rosa y una rosa hermosa, o la cara de mi papá, el mil amores. Era maravilloso. Luego la estatua que quedó la plaza principal, y también se hizo el libro, que es una maravilla, que tuve la oportunidad de participar, de poder ofrecer el acervo, pues de todas las imágenes que tengo yo familiares y de historia de mi papá. Y maravilloso, estuvimos ahí tanto en la develación de la estatua como la presentación del libro, y también se hizo un CD con la banda sinfónica, precioso, todo instrumental. Así es de que, pero yo creo que es la manera de retribuir el amor que mi papá les tuvo, porque efectivamente, fortuitamente le tocó nacer ahí, pero a mi papá supo que nació ahí, que por algo nació ahí. No, nunca lo negó, nunca procuró cambiar su lugar de origen, todo lo contrario. Y en vida fue reconocido como hijo predilecto de Altamira. Así es de que, pues, yo estoy muy agradecida con Altamira, con Tamaulipas, porque ha sido un personaje reconocido en el estado y en su ciudad natal. Y tan nunca lo olvidó que sus canciones, muchas de ellas hablaban de esta tierra, ¿no? Eh, Alina, platíquenos un poquito de otra faceta de Cuco Sánchez. Ya hablamos un poquito de su vida personal como papá, como amigo, como bohemio, como esposo.
pero también tuvo una incursión en el cine mexicano, a Muy través de sus importante. letras, de su música, pero también a través de su actuación. Sí, fue muy importante. Él fue, empezó en la época de oro del cine nacional, muy jovencito. Le pidieron, empezó con aquí están los ponches, y apenas, pero se dio a conocer entre el medio y para una película, La Cucaracha, le piden una canción y le dice el director de la película, mira, tengo estas dos oraciones, de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. Quiero que la hagas para la película, va a ser música de fondo. Y mi papá hace, desarrolla y le cambia la letra por de piedra ha de ser la cama, porque el tema era revolucionario. Y le pone la música. Sin embargo, él la registra como arreglo, no como autoría. Al escucharlo, el director dice, quiero un cuadro completo para él, que cante la canción completa. Así es de que ahí, no como actor, con su guitarra y su sombrero y su, o sea, como lo vistieron, cantando La Cama de Piedra, pero ya en un cuadro de una película muy importante. Claro. Y así siguió, a mi papá, la cereza del pastel de su vida era ir a trabajar en el cine. A él no le importaba que le pusieran a hacer, pero él era feliz, que si lo llamaban a las 5 de la mañana, él se levantaba, se bañaba y se iba. Muy, muy feliz. Y trabajó hasta que yo logró que de sus mismas canciones, porque como hablábamos al principio, son historias, fueran el tema de películas y mi papá fuera el actor principal, como está Fallaste Corazón, que lo están pasando creo que el día de hoy en una sala en Altamira. Así es. Y sin duda era una faceta que a lo mejor para ustedes de niños desconocida, que su papá fue descubriendo poquito a poquito, ¿no? Porque, pues usted misma lo ha dicho, una persona que se forjó en la vida, no se forjó en las aulas, en las academias, En sino la vida. se fue forjando en la vida y fue descubriendo sus talentos y fue mostrándose al mundo como era, ¿no? Con esa gran sensibilidad que siempre le habitó y ese extraordinario talento y facilidad para componer, para crear, partiendo de ideas simples, pero haciendo obras sencillamente majestuosas. Ay, sí, es que yo no me imagino, yo no sé cómo pueden tener es un don divino, porque vaya, yo sí escribo, me gusta escribir, heredé esa parte, pero la música y componer las dos cosas al mismo tiempo, y que no supiera música, mi papá se la aprendía de memoria, que mi papá haga de cuenta, si era con la armónica, él tocaba la armónica, decía la frase por decir, anillo de compromiso, y se lo iba grabando, y anillo de compromiso que puse en tu mano, y se lo iba, ¿no? Es un ejemplo, porque yo a mí no Claro, me claro. tocó ver Anillo Compromiso ni Fallaste Corazón, pero se las aprendía y luego iban con un copista para que escribieran la partitura y así poderla registrar. Pero a ver, a mí me parece un don divino. Así es, claro, definitivamente. Le digo, es una sensibilidad enorme la que tenía Coco Sánchez y una facilidad para expresar esa sensibilidad a través de la música, a través de la composición. Y bueno, afortunadamente nos regaló una cantidad enorme de canciones que hoy acompañan fiestas, reuniones, celebraciones a lo largo y ancho, no de México, de toda América Latina e incluso en el viejo continente. Así es, así es. Y en estos 100 años, pues estamos muy felices porque le platico y posteriormente le voy a platicar más cuando se dé el momento. A mediados de año vamos a tener billete de lotería de los 100 años de Cuco Sánchez. Y pues Excelente. va a comenzar a hacer un billete pues de colección, ¿verdad?
y que tienen que comprar todos ahí Definitivamente. porque los va a venir con la imagen de los 100 años de Cuco Sánchez. Y el 5 de octubre, que es el aniversario luctuoso, vamos a develar un busto en el Jardín de los Compositores en la Ciudad de México. Así es de que tenemos festejo para rato. Y esperemos con gusto estar en esos eventos, principalmente en la develación del busto. Y obviamente pues hay que comprar el cachito o la serie completa, porque seguramente para los de Altamira, Cuco Sánchez va a tener mucha suerte. Yo es lo que digo, por supuesto que sí, yo creo que mejor me voy a ir allá a comprarlo. Alina, ¿qué sigue? Además de estos homenajes, ¿qué sigue para seguir recordando y seguir construyendo la memoria física de la creación y obra de Cuco Sánchez? Mira, como mencionamos hace ratito a Carla Lazo, ella se ha dado a la tarea de, no nada más ha sido este video con mi papá, sino que ya tenía 3 anteriores y ya ahora va a seguir sacando con duetos o sola diferentes temas, pero en diferentes ritmos. Les está dando una actualidad a lo que son los arreglos. Creo yo que eso va a darles más vida a su obra. Y seguir trabajando en lo que es la promoción, buscando espacios, agradeciéndolos, porque mi papá fue un hombre muy agradecido con la vida, y esto quiere decir con todas las personas que estuvieron a su alrededor, ayudándolo en su carrera como en su vida. Asimismo yo lo estoy porque yo pues estoy representando a alguien a quien admiro enormemente y además que amo muchísimo porque es mi padre. Y si conocer el medio, pues yo agradezco por lo mismo que me abran las puertas todos ustedes para seguir hablando de mi papá, que es algo que yo hago con mucha honra, con mucho respeto y con mucho amor. Y con ese mismo amor en Altamira, en Tamaulipas y en los 43 municipios que conforman esta entidad, recordamos con mucho amor, con mucho cariño a don Cuco Sánchez, un grande entre los grandes, uno de los máximos exponentes de la música popular mexicana, que traspasó fronteras y que estamos viendo que también ha traspasado épocas, generaciones, porque es una música que creo yo jamás dejaremos de escucharla. Pues sí, es como yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, en No Soy Monedita de Oro, les digo, pues ¿a poco va a dejar de haber norteños? Toda la vida va a haber norteños, toda la vida van a decir, pues nací norteño hasta el tope, ¿a poco no les gusta? ¿No? Así es. Altamira no va a desaparecer. Y Mil Amores es, o sea, yo siento que fueron muy visionarios y que fueron muy transparentes y sinceros en la obra, porque mi papá no buscó permanecer para siempre, mi papá buscó gustar en ese momento y su música, el valor de la música y la calidad es la que se ha dado. ¿Por qué? Porque sigue permaneciendo. Y en ese buscar gustar, permanecerá para siempre. Así es. Alina, me dio muchísimo gusto platicar con usted, que nos haya concedido estos minutos. Ojalá tengamos una nueva oportunidad para seguir hablando de cada una de estas historias que están detrás de toda la obra de Cuco Sánchez, y esperamos también en breve poder saludarla acá en la tierra que dio origen a Cuco, y por qué no en un futuro pensar en algún museo, en algo que pudiéramos tener físicamente los tamaulipecos, los altamirenses, los surtamaulipecos, para pues ir, recordar y estar ahí acompañando la memoria viva de Cuco Sánchez. Sí, a mí me encantaría porque mire, mis hijas, que ya son nietos de mi papá, aman a mi papá, siguen todo lo que hay, pero ellas ya tienen su vida y tienen
tienen un destino distinto. Entonces para mí sería una maravilla poder dejar en mi testamento que lo que tengo de mi papá se fuera con ustedes. Porque hay cosas, no son muchas, pero son muy representativas y muy importantes. Por ejemplo, la carta de Fallaste Corazón, ¿no? O sea, creo yo que sí, yo lo agradecería enormemente. No tiene que ser un lugar ni lujoso, ni mucho menos. Mi papá nunca fue así, pero yo creo que sí lo merece. Y yo creo que si lo trabajamos primero Dios, se nos puede conceder. Y yo Esperemos que quiero así sea. mandarles, les quiero dar una invitación a que me sigan en las redes sociales. Está la página de mi papá, que es Cuco Sánchez Oficial, y igual que en Instagram. Y también la mía, que es Nonis Alina Sánchez, para que ahí me pueden mandar cosas y yo ya las subo a la página de mi papá. Nonis Alina Sánchez. Nonis Alina Sánchez y Cuco Sánchez Oficial en las Correcto. diferentes plataformas sociales, para que también haya una interacción con usted, sí, por parte de toda la gente, que es muchísima, que sigue en el gusto de esta música, esta obra de su papá. Alina, ¿algún mensaje a la gente de Altamira, a la gente de Madero, a la gente de Tampico? Ay, que los quiero, que quiero irme a comer camarones con ustedes y jaiba. Quiero irme a escuchar un hermoso trío de Huapango. Quiero ir a ver esos atardeceres y escucharlos porque de veras yo los amo. Así es de que un abrazo enorme, siéntanlo por favor, enorme, con mucha humildad, pero con muchísimo cariño y más agradecimiento todavía. Los quiero. Heredé este amor de mi padre porque mi padre los amó siempre. Y es recíproco, Alina, porque la música de su padre ahí está y va a quedar por siempre en nuestros corazones. Un saludo muy grande, un agradecimiento por esta oportunidad que me da para charlar con usted y conocer un poquito de lo mucho que todavía hay que conocer del gran Cuco Sánchez. Muchas gracias, Alina Sánchez. Todo lo contrario, un abrazo enorme. Dios los bendiga.